Hola compañeros, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre técnicas de control social. Es un vídeo que posiblemente lo conozcáis de otros youtubers, pero aquí vamos a dar nuestra propia versión y además vamos a añadir algunas premisas nuevas a las ya establecidas, a las que conozcáis. Bien, vamos a empezar hablando de este señor que está aquí. Este señor es Adam Chomsky, es un filósofo y sociólogo importante que nació en 1927, actualmente tendrá unos 97 años aproximadamente. Y es interesante conocer de este señor que fue muy criticado, pero también muy querido en su época, porque estudió muy a fondo todo el tema de la ingeniería social, la crítica mental, el control del ciudadano. Hizo una serie de premisas que nosotros estamos de acuerdo en algunas, en otras no, pero es interesante decirlas, ya que luego vamos a añadir algunas de nuestra cosecha. Bien, el primer punto es este: problema, reacción, solución. Esto es muy usado en la política, siempre lo ha existido, no solo cuando las Torres Gemelas, sino en muchas más ocasiones. Ellos tienen un problema, ha ocurrido algo muy grave, entonces no tienen ya que poner una medida draconiana, es la propia gente la que se encarga de pedirlo a gritos, que cambien, que cambien. Entonces ya ofrecen una solución y todo el mundo está tan contento. Bien, normalmente ellos son los que crean el problema, no que el problema venga de por sí. Ellos crean ese problema, como puede ser ataques de falsa bandera o muchos otros. Bien, el segundo punto, importante también, es haz que te impliques con la causa. Esto era muy utilizado en las dictaduras, donde hacían shows en grandes mítines, vamos a imaginarnos la Alemania nazi, con Hitler o con Goebbels, o cómo daban esa información, dando esos discursos tan fuertes, y la gente venía y se implicaba. Eso lo que les producía era una especie de cortocircuito que hacía que luego, tiempo después, era imposible criticarles. Totalmente imposible. Además, se sentían parte de ello. Entonces, al sentirse parte de esa unidad, como si fuera una gran familia, era algo de la que no se podían plantear siquiera que su familia le estaba traicionando. Bien, ese como segundo punto. Tercer punto, también muy importante, es cocernos a fuego lento. Aquí entra la teoría de la gradualidad. Por ejemplo, si quisieran ponernos una medida draconiana muy seria, evidentemente la gente saltaría. Diría, pero bueno, ¿pero qué estáis diciendo? No podéis hacernos esto ahora mismo, no es el momento, la gente saltaría. Sin embargo, van poquito a poquito, suave, suavecito. Bueno, bromas aparte, van poquito a poquito, cociéndonos a fuego lento, para que lo vayamos asimilando gradualmente. Así, adaptaros poco a poco, así ya lo acabaréis asimilando con el tiempo. Van con una medida, luego otra, hasta que por fin consiguen la medida que quieren y nosotros no solo la aceptaremos, sino que lo veremos como normal, como la única medida posible. Lo habremos asimilado y estará muy en el inconsciente como para no revelarnos. Bien, el cuarto proceso es ira doloroso, pero necesario. Bueno, esto es muy usado en los grandes mítines de política y de la élite, por supuesto, de la élite desde tiempos inmemoriales, que era, bueno, esto me duele mucho en el corazón, pero no cabe más remedio. Además, hacen como si fueran grandes actores de Hollywood, usan un gran sentimiento visceral, emotivo, melancólico, que hace que se produzca, que tú te sientas en compasión por ellos, por lo que no tengas esa capacidad de combatirlo, de reflexionar sobre el asunto, y conectas con ese dolor, y ya, al ver lo que era doloroso pero necesario, consiguen que lo aceptes, pero de una forma totalmente sin plantearte si había otra posibilidad. Evidentemente era lo único que se podía hacer. Cuánto lo siento. Necesitamos estar de esta manera, no hay otra solución. Así que no solo no lo aceptas, sino que además lo defiendes, dices, es que es la única manera. Y si hay alguien que piensa diferente, se lo haces ver a tus congéneres. Bien, vamos a continuar. El siguiente punto es que te hablan como si fueras un niño. Importante. Normalmente os fijáis, a veces en el telediario, cómo nos hablan despacito, gesticulando, como si no entendiéramos de qué va el asunto. Disculpadme. Bien.
Ya está, solucionado. Gesticulando, como si usted no entendiera de qué va el asunto, en fin. Eso te hace a ti una especie de cortocircuito en tu interior que hace que te sintieras como un niño. Consiguen que el espectador, el interlocutor, se sienta como un niño pequeño que no tiene capacidad de análisis y hace que vea a esos que hablan como si fueran una especie de paternalismo. Ven la figura de un padre en esos que hablan. Entonces inconscientemente piensan, pero ¿cómo me va a engañar si es mi padre el que me está hablando? Consiguen con esa forma de tratarnos como críos, un infantilismo extremo, de cómo nos hablan pero como auténticos niños, incluso utilizan eufemismos que en el lenguaje político, en el lenguaje sociológico es que es absurdo. Sin embargo, nos tratan pues, como si fuéramos tontos, evidentemente. Eso es importante, que así usted sienta esa emotividad con ellos y conecte con ellos. Bien. El siguiente punto, también bastante importante, es el que crean una emoción en lugar del raciocinio. Esto tiene que ver algo también con lo de doloroso pero necesario. Utilizan la emotividad, un sentimiento desgarrador. No voy a decir el nombre, pero podemos ver grandes discursos que han hecho además con una cara de dolor, de pena, de tristeza. Que esa emoción, ese dolor, que muy similar a lo de los grandes actores, porque desde luego hay que ser muy bueno, ni los grandes actores de Hollywood han conseguido llegar a ese estado de emotividad cuando sus acciones demuestran lo contrario. Recordar la premisa bíblica de por sus frutos los conoceréis. Es por sus frutos, no por sus palabras. Palabras todo el mundo puede hablar. Yo también puedo hablar. Es el fruto lo que dice cómo es una persona. Y por esos frutos que están viéndose, pues bueno, ellos intentan contrarrestarlo con una emotividad pues, sí, pues muy tristes, muy afligidos, Sin embargo, ellos intentan hacer que la gente se compadezca y decir, es verdad que de alguna forma conecten con su emoción y así de alguna forma apaciguar todo este asunto. Bien, este es un punto, vamos a dejarlo allí. El tercero también estaría borrar cualquier versión alternativa. Cualquier versión alternativa sería, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros o otros vídeos de conspiración, dando versiones alternativas a la oficial, pero totalmente desacreditándolas. Borrarlas directamente antes de que ocurran e incluso poner al ciudadano en contra de esas opiniones. Bueno, eso es absurdo, pero ¿qué están diciendo? No saben, no tienen ningún tipo de cohesión sus palabras, son absurdas. Y además lo hacen antes de que ocurra, porque cuando una divulgación empieza, se ha generado una idea que puede llegar a más mentes y puede ir creciendo, se puede ir expandiendo como un virus. Sin embargo, antes de que ocurra, cualquier elemento disidente que se sale un poco de la tónica, evidentemente esa persona será inmediatamente o borrada, su canal de YouTube, que es lo menos que pueden hacer, o incluso pues sancionada o perseguida, en fin, muchas sanciones para que sus ideas no lleguen. Por eso nosotros simplemente nos dedicamos a decir filosofía de un importante filósofo y crítico social como es Adam Chomsky, y algunas vamos a meter buscadas de otras webs y otros filósofos. Pues bien, este punto es importante. Cualquier versión alternativa es borrada. Y la gente además lo defiende. Dice, pero bueno, usted no está con el sistema. Hay que ser social. Usted es una social, usted no está dentro del rebaño, por lo tanto, váyase. Es otra mentalidad importante que se tiene. Cualquier versión alternativa que no digan los medios oficiales, ese oráculo que siempre hemos hablado, esos grandes medios de comunicación que controlan la radio, la prensa, la televisión, nos dicen cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar. Pues bien, si hay una versión alternativa, será borrada. Bien, el siguiente punto es importante también, que si el problema existe, es por tu culpa. Es por tu culpa. O sea, usted no puede echar la culpa a nadie más. Yo he hecho las cosas mal, yo no he triunfado en la vida porque no he hecho lo que tenía que hacer. Es el sueño americano, ¿no? Si usted ha fracasado ha sido por su culpa y nada más. O este problema es mío o es el de él, este vecino que no hace las cosas, mi compañero, tal, incluso el jefe. Pero es que el diseño del mundo no viene de tu compañero, viene de tu jefe, viene de arriba. Así que quizás el problema no es horizontal, sino que es vertical. Deberíamos fijarnos arriba quién realmente ha hecho este juego y cómo realmente crean ellos los problemas.
y cómo realmente son ellos los que con su política y su forma de hacer la vida hacen que los problemas existan. No lo mire usted a su vecino, no sea crítico con su padre, con su madre, con su pareja. Sea crítico con ellos. Y ahí donde debe ver el problema. Y no me referimos solo a los políticos, pobrecitos, que a muchos no llegan de ser a meros relaciones públicas. Nos referimos con esa élite secreta que realmente controla gran parte del dinero y gran parte del poder en estos momentos. Bien. Algunos nombres se nos ocurren, como por ejemplo que acaban Soros, pero bueno, no queremos dar muchos nombres. Bien. Otra vez, tengo problemas hoy con el croma, vamos a dejarlo así. Bien, el tercer punto es atacar y crear una preocupación, inquietud social. Esto es muy importante, que usted esté en una situación de ansiedad, tensa, nervioso. Esto es muy importante porque si usted tiene muchos problemas, usted jamás se podrá rebelar y usted no podrá criticar. Simplemente luchará por seguir adelante, intentar conseguir llegar al día y que no le haya dado un ataque, conseguir pagar las facturas, las hipotecas, si tiene algún juicio en medio solucionarlo, los problemas con su pareja. Esto es muy importante, crear que la sociedad se esté tensa, que trabaje mucho, que no pueda de alguna forma levantarse, que no pueda pensar demasiado. Importante. Otro aspecto es el atacar la unidad familiar. Es importante que las familias estén disgregadas. Importante. Que no haya amor en esas familias, que haya también discusión, siembra. Así los nuevos niños no sabrán lo que es el amor y por lo tanto nacerán con problemas. Bien. Pero no solo eso, sino también ya desde un principio controlan la educación. En fin, el colegio ya empiezan a meter una serie de axiomas, una serie de premisas que dirán cómo tiene que pensar usted en todo momento. Meten una serie de valores, como por ejemplo educación a la ciudadanía, ética, religión, etcétera, que ya te dicen cómo tienes que pensar desde muy niño. Ideas que luego son muy difíciles de quitar, pues siempre van a estar en el inconsciente. Bien. El siguiente punto, y también bastante importante, es el conformismo social. La mayoría de la gente se conforma, dice esto es así y no puede ser de otra manera. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues bien, esto es un punto importante, el conformismo social. Dicen, así son las leyes porque es la mejor manera, no hay forma de que se pueda hacer mejor o hazlo tú a ver qué tal se te da. En fin, son muchas premisas. Mucha gente se conforma. Y lo que se suele hacer, que está muy de moda, es, no. Mira, tu partido es el peor, el mío es el mejor y lo voy a hacer de maravilla. Luego viene ese partido y vemos que hacen lo mismo. Lo mismo, porque tienen órdenes de arriba de que sigan una serie de parámetros, de directrices, de los que no se pueden salir o tendrán serios problemas. Porque están financiados, están patentados por grandes poderes que controlan el mundo, que algunos se conocen un poquito y otros ni se conocen. Decían David Icke que para conocer a uno de los peces gordos que mueven el mundo, tenías, bueno, ni los grandes agentes de la CIA saben realmente quiénes son. En fin. Bueno, otro aspecto importante es minimizar las quejas contra los impuestos. Ellos cada año van creando más impuestos, a los autónomos ni te cuento, y lo justifican con esos grandes mítines que dan, y usted tiene que quejarse lo menos posible porque no ha podido ser de otra forma. Usted trabaja muy duro, pero tiene que pagar muchísimos impuestos porque es la única forma que hay para que la economía fluctúe, para crear un estado del bienestar y para que tengamos una seguridad social maravillosa. Bien, en fin, muchas historias. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Tampoco queremos hacer el vídeo muy largo. Podría hablar mucho más detenidamente de estos puntos, pero creo que es interesante dejarlo aquí. Ya los dos últimos puntos sería la estadística. Esto es importantísimo. La estadística, o sea, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es fundamental. Estudiar los comportamientos sociales, estudiar los grupos sociales, estudiar parámetros. Porque en el momento de querer meter sanciones duras o leyes muy duras, saben cuál va a ser nuestra reacción y nuestro comportamiento. O para hacer grandes cambios en los tiempos. Ellos nos estudian, nos conocen mejor que nosotros mismos. Si en Facebook, en todas las redes sociales nos están analizando constantemente cada comportamiento. Cuando usted sube fotos a estas plataformas, yo también lo puedo hacer, pero que sepan que no son solo para sus amigos. Es también para que una serie de estudios, que también hicimos vídeos atrás, para que una serie de estudios le estén viendo y estén analizando su comportamiento. ¿Qué es usted? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Es usted psicótico? ¿Es usted una persona equilibrada? Hacen sus estudios y saben cómo poder avanzar con nosotros haciendo un estudio en general. La estadística es importantísimo para toda la vida. Importantísimo. Bien, el último punto es ya doblegar la voluntad del individuo. Este punto, que ya entraría ya dentro de lo que es el control mental. Dentro de poco haré un programa sobre un experimento que se hizo en la Segunda Guerra Mundial
del controlar la voluntad, de cómo realmente, con buenas premisas, el hombre, cuando le pone la responsabilidad a otro, ya no se preocupa. Dice, bueno, esto aquí hay quien se encarga de hacer esto, por lo tanto yo me lavo las manos. Son los de arriba los que tienen que hacerlo lo mejor que puedan. Entonces, de alguna forma, nuestra voluntad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma que nos gustan las cosas, ya están impuestas desde arriba. Hay una serie de cánones, de procesos, de estándares, bueno, de dicotomía, por las que las cosas tienen que ser realizadas de una determinada manera y el pensamiento es muy lineal. Es como decía en la novela de George Orwell, 1984, el pensamiento único. Y vamos a esa dirección de una manera totalmente, vamos, totalmente en ascenso. Es como si fuera, en vez de ya Renfe, si fuera AVE. En fin, no lo queremos alargarlo mucho más. Muchas gracias por escuchar. Espero haber añadido algunas premisas nuevas a las ya conocidas de Adam Chomsky. Y sin más, nos vemos en otro programa.